templo de Era II corresponde a la época donde empezó la colonización y dominio comercial del Mediterráneo por las metrópolis griegas. Paestum es una ciudad originalmente llamada Posidonia, en el sur de Italia. La región es conocida con el nombre de Magna Grecia, mejor conocido por los restos de 3 templos griegos construidos en orden dórico. La ciudad fue fundada hace 600 años a.C. por los griegos Círbaris, que le pusieron el nombre de Posidonia en honor al dios Poseidón, quien era el dios de los mares que estuvo a punto de ser devorado por su padre y salvado por su hermano Zeus. Luego, en el año 450 a.C., el templo dórico, hexástilo y períptero fue construido. Más tarde, 400 años antes de Cristo, los lucanos que habían formado en esta área una rama metálica se apoderaron de la ciudad. Y posteriormente, en el siglo 273 a.C., Acaya, que es una provincia del Imperio Romano, que fundó varias colonias en Italia meridional, la cual se llamaba la Gran Grecia, la redescubrieron y le dieron el nombre de Paestum. En el año 1800 después de Cristo, dadas a muchas investigaciones, el templo estuviese dedicado tanto a Hera como a Poseidón, pero sobre todo representaba más a la diosa Hera, porque se cree que algunas estatuas de orfebrería se encontraban alrededor del altar mayor. Finalmente, en el año 1816 después de Cristo, el escritor Johann Wolfgang plasmó su admiración en su obra, que le dio el nombre Un viaje a Italia. Le dio ese nombre por la perfección del arte clásico, por sus maravillosas dimensiones y magnitudes que poseía el templo. Sin embargo, el templo se parecía al templo de Zeus en Olimpia. Comparado con los otros templos griegos en Paestum, este es el más conservado. La zona arqueológica de Paestum se caracteriza por 3 templos dóricos excepcionalmente bien conservados. Al sur, donde el terreno es más plano, se pueden encontrar 2 templos dedicados a la diosa Hera. La orientación de los templos no es paralela a la rectical humana, ya que esto presenta una leve desviación debido por la adaptación de la colina que se eleva al este de la llanura costera. Ambos templos crean una perspectiva espacial adaptada al carácter sagrado del paisaje. Los 2 templos de Hera debían celebrar la unión de la ciudad con la tierra y su diosa. Al norte podemos observar lo que es el templo de Atenea y algunas otras construcciones romanas que fueron construidas posteriormente. Al oeste podemos encontrar las ruinas de lo que fue antiguamente la ciudad de Paestum. El templo de Hera II se trata de un templo dórico, hexástilo y períptero. Por lo tanto, tiene 6 columnas en sus lados cortos y 14 en sus lados largos. Además, en el aspecto formal, este presenta una composición aditiva, siendo conformada principalmente por cubos transformados dimensionalmente y un prisma de base triangular, estos teniendo un contacto cara a cara. El frontón yace de un cubo, el cual es transformado sustractivamente hasta formar un prisma de base triangular. El entablamiento, al igual que el estilobato, parte de un cubo que es transformado dimensionalmente hasta llegar a estos prismas, uniéndose aditivamente en contacto cara a cara. Las columnas yacen de un cilindro, y estas, al ser de orden dórico, se les agrega un cono cortado y un cubo transformado dimensionalmente. El templo de Hera II tenía 4 espacios fundamentales. El primero, el cual era el pronaos, era por el cual el templo recibía a sus visitantes. Seguido de este, el segundo espacio sería la cela, donde se encontraba la divinidad. Atrás de la cela, como tercer espacio tenemos al opistodomo, en el cual se guardarían los tesoros de la divinidad. Como cuarto espacio tenemos a los pasillos, que rodeaban el templo. El templo de Hera II cumple con una organización central, en el cual la cela sería el lugar céntrico y jerárquico, que estaría rodeado por lugares secundarios, como lo habíamos visto antes. El pronaos delante de la cela, el opistodomo detrás de la cela y los pasillos que rodeaban el templo, también llamados teronas. El templo tenía un eje, el cual era de este a oeste o viceversa,
Este eje estaba posicionado intencionalmente de tal manera de que la puerta de la entrada del templo recibiera los primeros rayos del sol del día, y con este los primeros rayos de luz serían ofrecidos hacia la divinidad. Este mismo eje dividía el templo en dos partes simétricamente perfectos, lo cual para las personas de estos tiempos la simetría era sinónimo de belleza. El templo poseía un ritmo, dado por las columnas, y estos se enmarcaban más dentro de la cela, en el cual daban la sensación de perspectiva y enfoque hacia la diosa. El templo se sometía a un espacio contenido por el otro, siendo la cela, el pronaos y el opisthodomo contenidos por los pasillos. De esta manera concluimos que era contenido por una circulación rectangular. Se cree que el templo y su columnata circundante no son sino una recreación de la cueva y el bosque sagrado. Leland Rowe, entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado. Se observa una circulación segmentada por las columnas de gran proporción, que refiere una analogía al bosque sagrado, como observamos en la siguiente imagen. La aproximación al edificio es de carácter frontal. Los elementos del pórtico conducen visualmente a la entrada. Al ingresar percibimos una elevación que infiere una circulación vertical por una plataforma de 3 escalones de 50 centímetros de alto. Se ingresa por el este del templo por el pronaos, siguiendo de forma lineal en dirección al naos hasta llegar al opisthodomo. El opisthodomo es de carácter religioso y dentro de él la circulación es rectangular. Finalmente, un dato curioso es la entrada estratégica de los rayos solares, ya que sirven como guía intuitiva en el recorrido interno del templo. El templo de Erados poseía un sistema constructivo adintelado. Eso quiere decir que tenía dinteles o columnas que mantenían las cargas superiores del edificio, y también poseía un sistema de muros interiores, los cuales ayudaban a mantener la carga superior de la parte central del templo. Esto siendo el sistema de muros del pronaos, naos y del opisthodomos, que eran áreas en las cuales se rendía culto o se usaba de almacén para ciertos componentes religiosos del templo. El material utilizado para edificar el templo de Erados fue la piedra caliza, un elemento bastante pesado y macizo, por lo cual el sistema constructivo que se tuvo que implementar para edificar la obra fue un sistema de grúas. Las grúas permitían elevar volúmenes más pesados y poseer una mayor exactitud y precisión al momento de edificar, por lo cual las obras podían ser más altas y poseer mayor precisión matemática al momento de ser edificadas. Los materiales utilizados en el templo de Erados fueron la piedra caliza y el estuco. El estuco era una mezcla de mármol y cal con los cuales se recubría el templo para darle cierta dosis de majestad y de importancia a un lugar religioso. La piedra caliza era un elemento material que abundaba en la península griega, el cual era bastante fácil de esculpir y de poner en bloques para dotar de detalle y de majestuosidad a un templo. Los detalles eran dotados de simbología, ya que la piedra representaba el poder o la fuerza, y esta era reservada meramente para lugares de mucha importancia como centros de realeza o lugares religiosos. Estos eran recubiertos con el mármol, con los cuales se le dotaba de cierta importancia y escultoridad a estas edificaciones.